Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias por darnos la bendición de estar en su casa. Amén. Está en medio de nosotros porque son sus promesas y sus promesas son fieles y verdaderas. Bendito sea el nombre del Señor. Así como están de pie, les invito a que tomen sus sagradas escrituras. Vamos a abrir la bendita palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo con la ayuda de Dios, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el capítulo 3 del versículo 7 al versículo 12 con la ayuda del Señor. Esta lectura la vamos a hacer unidos con la ayuda del Señor. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 7 al versículo 12, con la ayuda del Señor. Después de leer estos versículos de la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, invito a mi hermanita Arely, sea tan amable en llevarnos en oración por este momento que nos ocupa de escuchar la bendita palabra del Señor, con la ayuda de Dios. San Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12, unidos leemos la palabra de Dios y dice: Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de las piedras. Ahora, ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oremos con la ayuda del Señor. Poderoso Dios, nuevamente estamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por todo lo que nos has permitido hasta estos momentos, pero ha llegado este momento tan especial, Señor, de escuchar tu palabra. Tú conoces las vidas de tu iglesia, Señor, de todos los que estamos aquí presentes. No podemos esconder nada delante de ti, conoces nuestras necesidades. Te rogamos, Señor, que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor. Danos un oído atento, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Que salgamos reconfortados, fortalecidos a través de este mensaje, para lo cual te has valido de tu sierva. Quita, Señor, todo nerviosismo, todo aquello, Señor, que se quiera apoderar de ella en estos momentos, y permite que ella pueda hablar con autoridad el mensaje que tú le has revelado para toda tu iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y que lo seguirás estando, porque tú eres fiel y verdadero. Al saber, Señor, que tú nos oyes, nos dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermana. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. De los que estamos aquí, yo creo que más de uno, o si no es que todos, conocen a alguna persona a la cual ustedes le hayan dicho en algún momento: arrepiéntete, o no hagas esto. Y alguna, o yo creo que varias veces le ha dicho: sí, ya me arrepentí, o sí, ya no lo vuelvo a hacer. Y a los cuantitos días o horas lo ven y otra vez haciendo ¿qué? Lo mismo. ¿Conocen personas así? ¿Verdad que sí? ¿Por qué será? Primero, porque no son sinceras, y luego, como nos dice nuestro tema el día de hoy, todos debemos tener un genuino arrepentimiento.
Y las personas que son así, pues no tienen un genuino arrepentimiento, sino es pasajero, es en un momento de que se les dice y no actúan como se debe. El Evangelio de según San Mateo, en el cual en este momento hemos dado lectura, el escritor de este Evangelio es San Mateo, y como todos sabemos, es la primera carta del Nuevo Testamento y la primera de las cartas escritas, ¿verdad? Escrito por el mismo San Mateo o Leví, en el año más o menos 60 o 65, al 65 de Cristo más o menos, y tiene siempre un propósito, y este es el de probar que Jesús es el Mesías, amén, es el Rey eterno, bendito sea su nombre. Ese era el propósito, y también tiene su versículo clave aquí mismo, en el capítulo 5, en el versículo 17, pero hoy nos ocupa en este momento el capítulo 3. En este capítulo, San Juan el Bautista prepara el camino a Jesús. ¿Cómo vino San Juan el Bautista a preparar el camino a Jesús? Pues bueno, de esta manera, predicando el Evangelio, predicando el reino de Dios, predicando el arrepentimiento a las almas, bendito sea el nombre del Señor, predicándoles para que ellas se arrepintieran, no se perdieran, su alma no se perdiera. Ese era el propósito. Esta es una profecía predicha por el profeta Isaías. Pero aquí San Juan el Bautista, él estaba haciendo el cumplimiento, predicando a las almas y a las personas que en ese tiempo le rodeaban el arrepentimiento. Pero los versículos que hemos leído, el versículo 7 y 8, si son tan amables de leer conmigo, dice: y viendo él muchos de los fariseos, ¿si tienen la cita? A ver, los escuchamos todos, y dice: y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál era su propósito? Que la gente, que las almas, que las personas creyeran, se arrepintieran, pero que en ellas hubiera un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento no es un rito, no es un acto que diga, bueno, ¿cuántos años tengo de ser convertido? 10, 15, 5, 2, 3, y ese día, el primer día que yo entré, me arrepentí. Es un acto, es algo así como digan, ay, pues ya con eso ya me arrepentí y ya con eso soy salvo. No, cuando dice un genuino arrepentimiento, no es de labios, no son ideas, no son pensamientos, es un arrepentimiento que debe nacer y venir de lo más profundo del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, él les predicaba a las multitudes para que ellos se arrepintieran de sus pecados, pero el arrepentimiento es el diario vivir del cristiano. ¿Sí o no? Cada uno de ustedes cuando ora pide perdón, ¿se arrepiente? ¿Por qué? Porque somos humanos, y el Señor dice que con mirar, con escuchar, ya pecamos, ¿sí? Porque muchas veces con mirar la persona maquina pensamientos o cosas, o cree haber visto, o cree haber escuchado algo que no es real, y ahí está la persona, el ser humano, pues pecando. ¿Y quién conoce esos pensamientos? ¿Y quién sabe lo que pensamos o lo que vimos o lo que quisimos haber escuchado? Lo conoce Dios. Y si eso fue causa de pecar nosotros delante de Dios, por eso continuamente en el cristiano debe haber un arrepentimiento genuino del corazón, con una sinceridad delante de Dios. No debe ser superficial, sino como dice la palabra de Dios. Cuando aquella persona se arrepiente, dice: haced frutos dignos
de arrepentimiento. El versículo 7 nos habla y nos dice: cuando San Juan el Bautista predicaba a las multitudes el arrepentimiento y les predicaba y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y esto va a suceder y esto va a acontecer. Entonces esto llegó a los oídos de los fariseos y los saduceos, y yo creo que más de uno de ustedes conoce la historia de los saduceos y los fariseos, que entre ellos se disputaban por hacer cumplir la ley, y que quizás en su momento a lo mejor ninguno de los dos la cumplía. Pero al escuchar esta predicación, al escuchar esta invitación, ellos también corrieron y ellos dijeron: pues vamos a bautizarnos, porque a lo mejor si nos bautizamos también nos vamos a salvar. ¿Y es así? No, el bautismo no salva, ¿verdad? ¿Quién salva? Es Cristo nuestro Salvador. Pero ellos al escuchar decían: vamos a bautizarnos. Y por ello cuando dice aquí: y viendo él muchos de los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Y por qué los compara con esa generación de víboras? ¿Y qué eran las víboras? Las víboras son comparadas con Satanás. ¿Y por qué generación? Porque pues desde sus padres, abuelos y sus ancestros venía ya esa cadenita, y esos corazones estaban así como pensando, como diciendo: pues si cumplimos la ley nos salvamos, pero si este está predicando arrepentimiento, pero si este está predicando que el reino de Dios viene, pues vamos a bautizarnos y a lo mejor algo vamos a alcanzar ahí. ¿Era así? No había un genuino arrepentimiento, había un temor, había un miedo, y por eso corrieron, y por eso San Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira que vendrá? No es esa la solución, huir, escaparse, encontrar la salida más fácil. No, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Les estaba diciendo, y quería que esa palabra del arrepentimiento quedara bien grabada en su mente y en su corazón. ¿Qué es el arrepentimiento? Sentir pesar, pero de lo profundo del corazón, porque pecamos o le fallamos a nuestro Dios, pero queremos que nuestra vida sea cambiada y no volver a pecar, sino tener una vida, como dice aquí la palabra del Señor: haced frutos dignos de arrepentimiento. A lo mejor muchos pueden decir: ay, es que qué bonito habla ese hermano o aquella persona. A lo mejor todavía ni se bautiza y ya se escucha que habla de Dios, porque hay mucha gente así, hay muchas personas así que le hablan de Cristo. Hay una persona que predica y no saben cómo habla y cómo cita la Biblia. Y un día se me ocurre y le pregunto: ¿y cuál es su congregación? Pues no tiene congregación. ¿A qué movimiento pertenece? No tiene, no hay nada. Y toda su vida, ningún fruto digno de arrepentimiento. Y así viven muchas personas. Entonces, la palabra de Dios a nosotros eso nos enseña. Es mucho mejor dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de la ira que vendrá, nadie escapará. ¿Es así? Nadie escapará. Por eso Él quiere que su pueblo, que sus hijos, cada uno, llevemos esa vida de cristianos con un genuino arrepentimiento. Dice el versículo 9, unidos leemos y dice: y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar
hijos a Abraham aún de estas piedras. La palabra de Dios dice: no guardes en tu pensamiento o en tu corazón que porque eres del linaje o descendiente de Abraham vas a ser salvo o te vas a escapar o no necesitas el arrepentimiento. Porque en el antiguo tiempo estaban creídos que por ser descendencia de Abraham, ellos no iban a ir al infierno, ellos ya eran salvos, ellos ya estaban fuera de ese peligro. Esa era su idea, pero no es así. Ellos tenían que tener ese genuino arrepentimiento en su corazón y reconocer un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor, amén. Entonces, en la antigüedad ellos así pensaban y así a muchos se les predicaba que para los judíos no había ningún problema porque ellos ya estaban fuera del infierno, ya habían sido rescatados, ya no había perdición para ellos. Pero la palabra de Dios dice aquí: no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. De cualquier parte él podía hacer que dijeran o que saliera de por ahí alguna persona y dijera: soy hijo de Abraham, soy descendiente de Abraham. Pero él dice: ustedes no son descendientes de mi amigo, no son descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque dice: si ustedes fueran descendientes de Abraham, las obras que mi amigo Abraham hizo, ustedes las harían. ¿Cuáles eran las obras que hizo Abraham? La más grande: amigo de Dios, porque anduvo, vivió y caminó haciendo la voluntad de Dios, amén. Se guardó firme, se guardó fiel a su Dios, y todo lo que Dios le pidió, él acató sus órdenes, y las cumplió con la ayuda ¿de quién? De ese Dios todopoderoso que lo estaba respaldando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso él les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes también harían buenas obras. Ellos confiaban en esa genealogía de ser descendientes de Abraham y decir: pues bueno, ya estamos fuera del infierno. Pero allí San Juan el Bautista les recordaba y les decía: no pueden decir nada de eso porque no lo son. Ustedes, dice, cuando eso proclamen o cuando eso digan, sus obras se van a manifestar. Y si sus obras no son buenas, no pertenecen a esa descendencia, y aún así necesitan a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. El Hijo de Dios es aquel que es nacido de nuevo. Bendito sea el nombre del Señor, que en su corazón ha habido un genuino arrepentimiento, tiene una buena relación con Dios, ha tenido esa reconciliación con Él, ha sido bautizado porque ya es salvo. No antes se va a bautizar para después. Hay muchos que están en ese error y que dicen: bueno, primero me bautizo y ya de ahí viene la salvación. No, siempre el cristiano genuino recibe y reconoce a Cristo como su Salvador personal. Y cuando él o cuando Dios llama a su corazón para que venga al bautismo, es porque él ya está publicando que en realidad es una nueva criatura en Cristo nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Leemos los versículos siguientes de la palabra de Dios, del versículo 10 al 12. Por favor, unidos y en voz fuerte, dice: ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles,
y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, siendo conscientes del juicio venidero. De esto también les hablaba San Juan el Bautista. Por eso cuando les decía, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Por lo que está diciendo el último versículo, el versículo 12. Pero miren ustedes cómo dice el versículo 10. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué es la segur? Pues bueno, puede ser como una hacha que nosotros conocemos aquí en México, puede ser una hoz, pero dice que era una herramienta muy filosa y que estaba ya puesta a la raíz de los árboles que no daban fruto para ser cortados. ¿Qué iba a pasar con esos árboles? Iban a ser cortados y iban a ser ¿qué? Echados al fuego. La palabra de Dios nos enseña que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras y que debemos esforzarnos por producir o por dar o por hacer buenos frutos como hijos de Dios, buenos frutos como cristianos. Dice la segur, aquí dice, ahora ya también la segur está puesta, lista, porque todos sabemos que Cristo viene, amén, porque todos sabemos que Él conoce y mira la vida del cristiano, amén, y entonces dice que aquí ya está preparado para los árboles que no tienen o que no dan buen fruto. Y entonces dice, la segur esa va a cortar, pero ¿de dónde? Desde raíz. ¿Por qué? Porque esos árboles, como no tienen fruto, no sirven para nada. Entonces, por eso dice que nosotros como cristianos o como hijos de Dios, debemos llevar fruto, buenos frutos, dar buenos frutos, esforzarnos. ¿Y cuáles serán esos buenos frutos del cristiano? El cristiano debe estar lleno primeramente, como dice la enseñanza, un arrepentimiento genuino. Y cuando ese arrepentimiento es genuino y nace desde el corazón, en ese corazón ya no hay pecado, ya no hay maldad, ya no hay envidia, ya no hay orgullo, ya no hay celo, ya su intención es agradar a Dios a cada día y dar buenos frutos. ¿Para quién? En la iglesia, y por eso viene ordenadamente. No, en todo el lugar donde el cristiano se desenvuelve, sus frutos deben ser dignos de arrepentimiento. Que su vecino un día le diga, oye, ¿dónde vas todos los días que no te veo? Oye, ¿y qué es lo que haces? Porque eres una persona muy diferente. Y ahí le van a usted a pasar la lista de las cosas en las que usted es diferente a los que no conocen a Cristo. Entonces, por ello el cristiano está llamado y su enseñanza de día a día a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y que sus frutos sean dignos de arrepentimiento, dignos de un cristiano que con orgullo, con confianza pueda decir, soy hijo de Dios, amén, y que puedan, sí es cierto,
sí es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo, porque nuestro Dios, Él lo hará. Y Él, por medio del Espíritu Santo, nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero Él compara a su pueblo como el trigo, ¿y qué más? Y la paja. Porque aquí donde estamos leyendo, leamos también el versículo 12, y su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que nunca se apagará. Retrocedemos y donde dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el que dará bendición a aquel verdadero cristiano, a aquel cristiano que sea hallado con un genuino arrepentimiento. Él es el que recibe el Espíritu Santo y es guiado por Él a vivir y a caminar en Cristo nuestro Salvador. Pero cuando dice fuego, ya el fuego ya no se refiere al Espíritu Santo, ya se refiere a aquel que ya ha tomado la decisión de ser desobediente, ha tomado la decisión de no dar frutos dignos de arrepentimiento, ha tomado la decisión, al rato me arrepiento, otro día, ahorita estoy joven, mañana, o quizás cuando me case, dice el adolescente o el joven, o quizás cuando termine mi carrera y sea un profesionista, y así se van alargando. Y cuando llegue el tiempo, cuando llegue, dice, siendo conscientes del juicio venidero, cuando llegue el tiempo de la segura y empiece a cortar, o cuando, como dice el versículo 12, su aventador en su mano está y aventará su era. Ese aventador es un aparato como un rastrillo, pero no sé si ustedes conozcan un rastrillo. Son unos fierros grandes y algunos quizás de fierro, otros de madera, pero grandes y especiales para separar el grano y separar la paja. Pero el del trigo es todavía más especial en sus dientes, donde tiene que separar el grano para no lastimarlo, para dejar el grano del trigo completo, sin dañar. Y entonces ese es el aventador. Y dice, ya está listo para separar el trigo de la paja. ¿Y quién es el trigo? El pueblo de Dios. Sus hijos redimidos, lavados y comprados con su preciosa sangre. Aquellos que han tomado en su mente, en su corazón, la decisión de seguir a Cristo nuestro Salvador. Amén. Ese es el trigo. Pero así ha ido creciendo el trigo con la paja. Pero el aventador está listo. Y cuando eso suceda, va a pasar ese trinche, va a pasar para separar el trigo de la paja. El trigo va a ser tomado con mucho cuidado y va a ser colocado en un lugar especial. Amén. Amén, hermanos. Usted que está aquí no es trigo, con la ayuda de Dios, amén. Esa es nuestra meta. Pero entonces la paja, cuando sea separada, va a ser lanzada, ¿a dónde? Al fuego. Y como leímos que dice, se quemará la paja en fuego
que nunca, ¿y cuál es ese lugar? El infierno. Allí estarán ardiendo esa paja. Ahí estará. Es muy triste, es muy doloroso, es muy fuerte, como cuando San Juan el Bautista comparaba a aquellos saduceos, generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a oír? Es muy fuerte como ahora nos habla la palabra de Dios. El trigo será separado y la paja será quemada y estará en un lugar ardiendo para siempre. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese anhelo, ese deseo de llevar siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, un genuino arrepentimiento y de que siempre seamos ese trigo escogido, seleccionado y separado por nuestro Dios para ofrecernos la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que aún no se consideran trigo por su desobediencia, porque no hay un genuino arrepentimiento en su corazón, sino están titubeando, ahorita sí, mañana no, dentro de un mes sí, dentro de 2 meses no, otro día, y están como en el sube y baja. A ustedes Cristo les ama y por ustedes también dio su vida en la cruz del Calvario y les llama a tiempo para que usted trate de venir a los pies de Cristo nuestro Salvador, de vencer eso que está dominando, que es la mentira, que es la falsedad, que es el engaño, que son los malos frutos que puede dar una persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero hoy Cristo está en medio de nosotros. Quiere galardonar, quiere bendecir a aquel verdadero cristiano que ha sentido ese deseo de caminar y seguir a Cristo nuestro Salvador. Pero también la invitación es para usted que le ha sido un poquito difícil. Venga a Cristo nuestro Salvador y le va a ayudar, le va a llenar de sabiduría, le va a dar gracia para que usted tenga entendimiento, tenga un genuino arrepentimiento, abra su corazón y diga: ya basta, tengo que entregarle mi corazón a Cristo, tiene que ser Él mi Salvador, tengo que ser parte de ese trigo, no tengo que ser paja, tiene que nacer Cristo en mi corazón. Él espera con los brazos abiertos y quiere bendecir su vida. Oremos y seamos despedidos. Y si usted quiere pasar a las plantas del Señor, a este lugar, al reclinatorio, hay libertad con la ayuda del Señor. Padre Celestial, por los méritos santos de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, nos allegamos delante de tu presencia, nuestro corazón descubierto delante de ti. Lava, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Que cada uno de tus hijos tome esta enseñanza para que de continuo lave su corazón en tu preciosa sangre. Para que en cada uno haya un genuino arrepentimiento. Nuestra mente te necesita. Nuestro corazón engañoso y perverso te necesita. En el diario vivir como cristianos te estamos necesitando. Solo te pedimos, ten misericordia. Ayúdanos a vivir. Ayúdanos a caminar conforme a tu santa y divina voluntad. Queremos ser ese trigo especial. Queremos ser ese trigo que tú has escogido, mi Señor. Solamente ven a bendecir a tu pueblo. Ven a llenar de gracia cada vida, cada corazón. A tus hijos que hay inseguridad, que no han tomado esa decisión, sálvalos, alcánzalos, Señor, porque tú estás a la puerta, porque tú tocas, porque en el juicio venidero nadie escapará de la ira que vendrá. Nadie podrá decir no lo sabía, porque tu palabra es clara.
Tu palabra es amplia, mi Señor. Ven a bendecir a cada uno de tus hijos. Ven a glorificarte, a darnos de tu gracia, Señor, y que podamos sentir, Señor, que vamos caminando en tu palabra gloriosa. Gracias por lo permitido en esta noche. Vamos a salir. Señor, te pedimos que nos despidas con tu bendición, que nos lleves, Señor, con tu gracia divina, que nos guardes de todo peligro, que prepares el medio de transporte para cada uno de tus hijos, Señor, que tú los guardes bajo tus alas de amor. Señor, que tu ángel divino acampe en derredor nuestro, que des en abundancia con nuestros hermanos que quedan en este lugar, Señor, y que entre tanto que estamos ausentes unos de otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la participación y comunión con tu Espíritu Santo, sea con todos desde ahora y para siempre. Amén. Hay lugar para dar gracias a Dios y salir conforme cada uno lo sienta en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.